Oye, ¿estás bien?, preguntó un desconocido que estaba junto a él. El desconocido tenía cabello rubio, ojos verdes, un rostro cincelado y una mandíbula afilada. Debía medir unos 8 centímetros más que Diego. Parecía el tipo de persona que Diego normalmente habría evitado en su escuela, ya que llamaba la atención y Diego odiaba llamar la atención. «Si quieres puedo llamar a alguien para que te ayude», ofreció el desconocido. «Está bien, solo estoy un poco nervioso por la prueba», mintió Diego mientras intentaba disimular su cuerpo agotado y mantenerse erguido. Los ojos del desconocido recorrieron el cuerpo de Diego con preocupación. Diego era bastante delgado para su edad. No tenía mucho músculo y en ese momento se veía increíblemente frágil. Para el desconocido, Diego parecía el tipo de chico que sería un blanco fácil para el acoso. Estar en un lugar nuevo y no conocer los niveles de poder de nadie, por supuesto, lo debía poner nervioso. Diego suspiró. Si obtenía una calificación de nivel 1 de nuevo, probablemente repetiría lo mismo que ya pasó en su escuela secundaria. «Bueno, no te preocupes. Soy bastante fuerte, ¿sabes? Si alguien te molesta, ven y pídeme ayuda», ofreció el desconocido con una sonrisa. Diego le devolvió la sonrisa apenas. Es que Diego normalmente no se llevaba bien con las personas activas y positivas. De hecho, no se llevaba bien con nadie. Pero este chico le agradaba, especialmente porque era la primera persona en ofrecerle ayuda. «Me llamo Víctor, por cierto», se presentó el desconocido rubio y extendió su mano. Diego miró la mano de Víctor. Era la primera vez en su vida que alguien lo trataba como a un ser humano normal, pero aún conservaba el resquemor de que eso podía cambiar rápidamente. Si su habilidad resultaba ser de bajo nivel, probablemente Víctor le retiraría su oferta de amistad, pero al menos por un corto tiempo. Diego quería experimentar qué se sentía no ser rechazado. «Me llamo Diego», respondió Diego mientras estrechaba la mano de Víctor. «Se ha detectado el uso de una habilidad. La habilidad ha sido rechazada». Una vez que aparecieron los mensajes del sistema, Diego los miró extrañado. Se dio cuenta de que Víctor aún no había soltado su mano. Luego el sistema repitió el mensaje una vez más. «Se ha detectado el uso de una habilidad. La habilidad ha sido rechazada». Diego soltó bruscamente la mano. El sistema le estaba diciendo claramente que Víctor estaba tratando de usar su habilidad en él. Aquel chico tenía una expresión confusa en el rostro, pero seguía allí. Víctor le preguntó, «¿Cuál es tu habilidad?» Yo... Diego hizo una pausa pensando un rato si debería responder o no. En última instancia, quería ver la reacción real de Víctor. «Yo no tengo una habilidad». Cuando se introdujeron por primera vez las habilidades a la raza humana, la gente descubrió rápidamente que algunas eran mucho más poderosas que otras. Las mismas habilidades también varían de persona a persona. Dependían de cuántas células mutantes pudieran activarse dentro del cuerpo y de cuánta transformación pudiera soportar el cuerpo de una persona. No mucho después, se introdujo el sistema de niveles de poder que diferenciaba entre un total de 8 niveles. Estos niveles indican cuántas células mutantes había en el cuerpo, pero no cuán fuerte era la habilidad. El ejército los dividió todavía más en subcategorías. El nivel 1 se dividía en 1.1, 1.2, 1.3, y así con todos con el fin de identificarlos. Diego pensó que ya tenía un nivel de habilidades en su sistema. ¿Debía decir algo? Decidió que era mejor callar y escuchar, ser cauteloso. Había 2 formas en que las personas podían obtener habilidades. Estaban los llamados originales y las personas que las habían aprendido. Durante la guerra con la raza Dalki, algunas personas en apuros comenzaron a manifestar poderes que la mente humana no podía comprender. Los científicos afirmaron que esa era la última defensa de la humanidad contra la extinción. El poder que los originales podían mostrar había sorprendido a los Dalki y había demostrado ser suficiente para repelerlos. Estos nuevos superhéroes se dieron cuenta de que podían compartir sus poderes con otras personas.
Así lo hicieron rápidamente, ya que la humanidad dependía de estos poderes para sobrevivir. Anotaron cómo lograron esto y pusieron la información en los célebres libros de habilidades. Después de que terminara la Primera Gran Guerra, los libros dejaron de distribuirse gratuitamente y en su lugar comenzaron a venderse al público. Los primeros que obtuvieron esas habilidades se dieron cuenta de que esos dones extraordinarios los habían hecho poderosos, situándolos en la cima, por lo que no estaban dispuestos a compartir el podio con todo el mundo. Por su parte, el ejército decidió mantener algunas de las habilidades más poderosas para ellos mismos. A partir de ese momento, los libros de habilidades del nivel 1 al 5 fueron los destinados a venderse al público, mientras que las grandes corporaciones y el ejército se confabularon con los primeros mutantes en quedarse con las versiones de niveles más altos. Por lo tanto, si alguien era un usuario de habilidades, es porque pertenecía a una familia original o había aprendido la habilidad de un libro correspondiente. Como era de esperar, los originales eran más fuertes y accedían a niveles más altos que el resto de la raza humana. Por otra parte, no todos los usuarios de habilidades habían optado por compartir sus habilidades con el mundo exterior. Algunos habían decidido mantenerlo exclusivo para su propio linaje. Por lo general, los originales tenían las habilidades más fuertes que no se podían medir utilizando el sistema de poder. Después de la muerte de sus padres, Diego no tenía familiares que lo apoyaran. Asistido por la ayuda estatal, siempre le faltaron medios incluso para comprar el libro de habilidades más barato, y hasta donde sabía, su familia no había sido lo suficientemente especial como para ser parte de los originales. Ahora, y como por arte de magia, parecía que finalmente había logrado obtener una habilidad, pero nunca había oído hablar de un libro de habilidades como el que tenía, por lo que ni siquiera tenía idea a qué nivel de poder habían mutado sus células. Por lo general, en la portada había una técnica que podría ayudarte a dominar tu habilidad hasta cierto nivel de poder. Desafortunadamente, el libro se había evaporado, y con él, cualquier conocimiento que el libro contenía. Diego levantó la mano para mirar el reloj que indicaba que su nivel de poder actual era 1. Cuando miró a su alrededor, notó que los relojes de todos los demás también mostraban el mismo número. El sargento Morgan estaba parado frente a todos los estudiantes, llamándolos en grupos de 5. Estos estudiantes serían transportados a algún lugar para tomar la prueba. Diego tenía esperanzas. Pensaba que tal vez podría haber cambiado su nivel de habilidad de una vez por todas, pero que en su pantalla esté al mismo nivel de habilidad que todo el mundo, lo hizo preocuparse más aún. Está siendo golpeado por luz solar directa. Toda tu estadística se reducirá a la mitad. No sabía qué significaba todo esto. Solo sabía que todos estarían en estado óptimo, ya que su actual estado, 5, aseguraba no estar en buen estado para la próxima prueba. Pero su vista ahora era óptima, mejor que la de un humano normal. Sin embargo, en ese momento, él se sentía extremadamente débil y lento. Su cuerpo estaba extremadamente caliente y no paraba de sudar. Diego pensó que fue bueno haber bebido mucha agua antes. De lo contrario, estaría totalmente deshidratado. Víctor ya no tenía una expresión de desconcierto en su rostro, pero tampoco se veía contento, como si la respuesta hubiera dejado insatisfecha su curiosidad. Pero antes de que pudiera decir algo, el sargento Morgan hizo un anuncio. Siguiente grupo: Diego Talen, Víctor Valdés, Pedro Chávez, Luisa Mendoza y Erika Gil. Vengan al frente para realizar su prueba. Diego apenas podía moverse. Estaba débil. ¿Podrá realizar la prueba? En cuanto los 5 estudiantes escucharon que sus nombres eran llamados, cada uno de ellos comenzó a dirigirse hacia el sargento, quien los esperaba al frente de la multitud. Aparte de Diego y Víctor, había otro chico en su grupo, Pedro, que parecía ser el más nervioso de todos allí. Constantemente miraba a su alrededor y parecía que todo lo inquietaba.
Era de complexión muy delgada, pero le quedaba bien ya que tampoco era muy alto. Al verlo, Diego se sintió reflejado. Una complexión delgada con anteojos y cabello castaño desaliñado no era precisamente alguien físicamente atractivo. Al grupo de 5 lo completan 2 chicas. Luisa tenía el cabello castaño corto y una figura alta. Llevaba un arco en la espalda, lo que sorprendió a Diego, ya que no muchas personas llevaban armas en esos días, aparte de un grupo específico llamado puros. Eran un grupo de personas que afirmaban que las habilidades eran una plaga para la humanidad y en su lugar optaron por usar armas. Sin embargo, eran muy raros y Diego nunca antes había conocido a nadie que perteneciera a esa facción. Solo había escuchado historias sobre ellos. Erika, por otro lado, era el tipo de chica cuya belleza atraía todas las miradas. Sus proporciones eran perfectas y tenía el cabello largo de color dorado. Un porte elegante y una capa, típico de los lugares de frío, que seguramente es de donde venía esta chica. Su único problema era su rigidez. Incluso mientras caminaba entre la multitud de personas, su expresión no cambió ni una vez. Permaneció rígida y neutral, lo que la hacía parecer fría. Mientras Diego se dirigía hacia el frente, terminó de darse cuenta que no reconocía a ninguno de los estudiantes allí, y parecía que los demás estaban en la misma situación. Seguro que esto está hecho a propósito, pensó. Su grupo pronto se detuvo justo detrás de otro grupo que estaba esperando para hacer las pruebas. Víctor saludó a cada una de las personas en su grupo con un apretón de manos y una sonrisa confiada. Víctor era muy educado, así que la mayoría de ellos aceptaron sus saludos. Todos excepto Erika, que simplemente miró la mano de Víctor y luego apartó su mirada. «Vamos, no tienes que ser así», dijo Víctor mientras ponía su mano en el hombro de ella. Un terrible error. Erika se movió más rápido que cualquiera. Tomó la muñeca de Víctor y torció su mano. Puntos de hielo comenzaron a trepar por Víctor y comenzaron a congelar su extremidad. Estaban dando un espectáculo y todos los miraban obnubilados. «¡Guau! ¿Tiene habilidades de hielo?», dijo uno de los chicos. «¡Qué raro! Dejaría que me congelara cualquier día». Varios estudiantes expresaron su asombro al unísono. «¡Basta los dos!», el sargento Morgan les gruñó ante su pequeña pelea. «Si tienen tanta energía para pelear, es mejor que la guarden para la prueba». Erika soltó de inmediato la mano de Víctor, dejándolo jadeando de dolor. Lentamente su mano comenzó a descongelarse. Víctor regresó a su lugar en la fila y se paró detrás de Diego con la cara enrojecida de vergüenza. «¿Puedes creerlo? Casi pierdo mi mano. Tienes suerte que no la dejé en el suelo porque es una chica guapa», se quejó Víctor. «No puedes andar tocando a la gente sin su permiso», respondió Diego. Víctor se estaba creando enemigos. Se notaba que la mayoría eran admiradores de Erika. Diego podía leer eso en la cara de todos instintivamente. Diego se alejó de Víctor esperando que otros no los confundieran como amigos. Finalmente, Diego y su grupo fueron llamados al frente y se les dijo que se pararan dentro de un cuadrado dibujado con líneas blancas en el suelo. El espacio dentro era lo suficientemente grande como para acomodar a los 5. Afuera del cuadrado, había un hombre encapuchado que estaba parado cerca de ellos. Cuando el sargento Morgan vio la capa de Erika, le pidió que la dejara caer antes de seguir con el examen. Erika le dijo de manera muy respetuosa que su capa no era un outfit de moda, sino parte de su vestimenta tribal. «Aquí somos todos iguales. A partir de ahora usted va a ser una estudiante más de la escuela militar», le respondió Morgan. Erika le suplicó que por favor le dejara tener su capa. Morgan finalmente accedió. «Llévenselos», ordenó el sargento. Tan pronto como el sargento dio la orden, el hombre encapuchado colocó ambas manos en el suelo, y el cuadrado comenzó a iluminarse, brillando en un color morado brillante. «Una habilidad para transportar a otros, ¿verdad?», le dijo Víctor al oído de Diego, causándole incomodidad. «¡Qué habilidad tan rara!». Las llanuras desaparecieron de su vista y fueron arrojados a un torbellino de colores.
Al siguiente segundo, se encontraron en otro lugar, al aire libre. Esta vez un páramo vacío. No había señales de vida ni vegetación. Diego estaba fascinado por eso. Nunca había vivido algo igual. Estar en un lugar y de pronto en otro. Dos personas se pararon delante del grupo. Una mujer vestida de negro y un hombre encapuchado a su lado. Diego no podía identificar el distintivo que llevaban en los uniformes, lo que hacía imposible decir qué rango poseían. La mujer estaba ocupada revisando una tableta que tenía en una de sus manos. Por un instante, ignoró al grupo que había aparecido frente a ella. Una vez que terminó de leer, dirigió su mirada a los estudiantes y comenzó a hablar. «Hola, soy Johanna. Voy a ser la encargada de su prueba hoy. Una vez que haya sido completada, voy a actualizar su información y su puntuación va a aparecer en sus relojes». Diego notó que el rostro de Johanna parecía mostrar el mismo rango emocional que Erika. Ni bien terminó de decir esto, Erika movió su capa y dio un grito terrible. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Una especie de dragón de Komodo salvaje se había refugiado entre ella y su capa. El grito de dolor de Erika era terrible. Intentaba sacárselo de encima y no podía. Hizo fuerzas para congelar al animal, pero justo un reptil de sangre fría repelía cualquier tipo de congelamiento, mientras las garras de la iguana apretaban cada vez más las costillas de Erika. Johanna estaba desesperada y empezó a solicitar ayuda. Tomó su radio y llamó a los guardias. «Una bestia se coló en la teletransportación. Traigan cuanto antes armas de bestia para repeler a...» Johanna interrumpió el pedido de auxilio cuando vio que una flecha certera inmovilizó a la bestia, que dejó de apretar a Erika y la hizo caer al piso. «Bestia controlada, que vengan a llevársela». Johanna cambió la orden. La flecha la había lanzado Luisa. Ella era la única entre todos los del grupo de estudiantes que llevaba un arma en la espalda. Su arma no se parecía a un arco normal. Era diferente de los que la gente solía usar hace muchos años. Este arco estaba tallado sobre huesos de alguna bestia y tenía incrustaciones de bronce pulido que resplandecían a la luz. Diego había escuchado sobre estas armas de bestia, pero era la primera vez que veía una. De hecho, no la habría reconocido como tal si no fuera por los susurros de Víctor a su lado. Cuando la raza humana fue atacada por los Dalki, la tecnología humana avanzó rápidamente al replicar la tecnología de sus invasores, y con esto, los humanos adquirieron la capacidad de viajar a otros planetas usando portales. Estos planetas a menudo tenían bestias de diferentes especies. Cuanto más fuerte era la bestia, mejores armas podías hacer con ella, siempre y cuando pudieras matarla primero, por supuesto. Era extraño ver a alguien tan joven como ella, que probablemente nunca había estado en otro planeta, poseer un arma de bestia. Quizás es de alguna familia ilustre, pensó. Johanna siguió como si nada hubiese pasado. A Diego le extrañó que nadie ayudó a Erika a sobreponerse del ataque. Ella se mostró fuerte y a los segundos estaba lista para recibir cualquier consigna o cualquier misión. Admiraba esa capacidad de resiliencia, de poder levantarse y seguir dando lucha aunque uno esté herido. Eso era algo que él necesitaba aprender. En las peleas que tuvo en la secundaria, luego de cada embate de los matones, a él le costaba mucho recuperarse. Quizás no era tanto el daño físico, era más la humillación lo que le costaba afrontar. Ahora entiendo por qué Morgan le pidió que no llevara capa en la teletransportación. Ahí se esconden este tipo de bestias parasitarias, sentenció Víctor. A pesar que se hacía el sabiondo, Diego sentía que ese saber no lo usaba de manera soberbia, sino que lo compartía para que todos pudieran entender y protegerse. El examen siguió como si nada. Bien, ¿a quién debemos llamar primero? Oh, parece que tenemos un par de personas con niveles previos. Johanna leyó en la pantalla de su tablet. Parecía un objeto delicado en este lugar donde la hermosa ciudad no estaba a la vista. ¿Acaso la información de la que hablaba Johanna había sido transmitida desde sus escuelas anteriores? Pedro Chávez, da un paso al frente. Pedro, nervioso y de complexión menuda, hizo lo que le dijeron. Lucía peor que antes. Diego pensaba que él seguramente daba lástima por lo débil que se sentía, en comparación con Pedro. Él lucía en perfectas condiciones.
Al menos Diego podía mantenerse en pie, mientras que Pedro estaba tan frágil que podría caerse en cualquier segundo. «¿Cuál es tu habilidad?», preguntó Johanna. No tengo ninguna habilidad», respondió Pedro en una voz casi imperceptible. Diego y los demás ahora entendían por qué Pedro estaba tan nervioso. No tener una habilidad no era raro. Debido a la guerra, muchos niños habían quedado huérfanos como Diego. Esto generalmente significaba que no tenían oportunidad de comprar un libro de habilidades. «No tengas miedo, Pedro», dijo Johanna. «Toma esto». El hombre encapuchado que estaba parado junto a Johanna de repente conjuró un libro en su mano y lo sostuvo en silencio. Johanna tomó el libro y se lo entregó a Pedro. «¿Para mí? ¿Me lo están dando gratis?», exclamó Pedro emocionado. «¡Gracias!». «Estudia el libro en tu tiempo libre. Cuando finalmente hayas aprendido a usarlo, puedes regresar para repetir la prueba. Pero por ahora te tendré que otorgar un nivel 1 de habilidad temporalmente». Aunque Pedro había recibido un nivel 1 de habilidad, a él no le importaba. En ese momento solo sentía esperanza.